La crisis de opioides sintéticos como el fentanilo ha puesto un antes y un después para Estados Unidos. Primero vamos a conocer dos términos que estaré usando en este video: opiáceos y opioides, que son medicamentos que se usan para tratar el dolor. Los opiáceos se derivan de plantas y los opioides son medicamentos sintéticos que tienen la misma acción que los opiáceos. El consumo abusivo de los analgésicos opiáceos prescritos derivó una generación de pacientes adictos a estos fármacos que buscan combatir el síndrome de la abstinencia con otros fármacos opioides como el fentanilo, lo que se asoció a un incremento del número de fallecidos por sobredosis. El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina y 50 más que la heroína, con la que se mezcla para facilitar su contrabando e intensificar su efecto. Precisamente son la potencia y los efectos analgésicos casi inmediato lo que hace que el fentanilo sea una sustancia altamente adictiva. Esto conlleva un gran peligro, ya que los consumidores no suelen ser conscientes de lo que consumen, aumentando las posibilidades de sufrir una sobredosis y complicando su tratamiento. El desconocimiento o la falta de transparencia en la comunicación sobre la tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia que estos analgésicos opiáceos pueden generar en el consumidor crónico ha sido identificado como una de las principales causas de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. En este video hablaremos sobre el papel que tuvieron las industrias farmacéuticas comercializadoras de los analgésicos opiáceos involucrados en esta crisis. Antepusieron las farmacéuticas el beneficio económico frente a la salud del paciente. Ocultaron información sobre el potencial adictivo de los analgésicos opiáceos. Yo soy Kimberly Moreno y esto es El Dinero Mueve el Mundo, y te invito a que te suscribas al canal donde la información es poder. Por cada millón de estadounidenses se toman 50.000 dosis de opioides todos los días. Ya en el 2017, el expresidente Donald Trump declaró la epidemia de opioides como emergencia nacional de salud pública en Estados Unidos. Esta acción fue el reconocimiento oficial de una crisis sanitaria que emergió en los años 90, época en la que las compañías farmacéuticas comenzaron a recetar indiscriminadamente analgésicos opioides. A diferencia de los años 80, que los opioides se recetaban principalmente para el dolor agudo y una parte importante de las muertes relacionadas se atribuían al desvío de estas sustancias para el uso no médico. En los últimos años del siglo XX, las prescripciones de opioides para el cuidado del dolor crónico crecieron como respuesta a lo que era percibido como un tratamiento para aliviar el dolor de forma rápida, y así las personas podían seguir su rutina de trabajo normalmente. Desde el 2013 se observa en Estados Unidos un incremento de la incidencia de opioides sintéticos, entre los que se destaca el fentanilo. Hay varias causas que podrían explicar por qué los opioides se convirtieron en una preocupación tan grande para Estados Unidos, especialmente en su variante legal de prescripción médica. La primera es la existencia de una cultura de medicación que se extiende por el país a través de un sistema de salud que forma a los profesionales sanitarios para que conciban el dolor como el quinto signo vital y para que pongan énfasis en atacarlo de manera agresiva mediante el uso de medicamentos opioides. Esto dio paso a un sistema que actualmente tiene pocas regulaciones estrictas en cuanto al uso de analgésicos potentes, además de generar una oportunidad muy lucrativa para las emergentes industrias farmacéuticas. Porque en esta comunidad todos sabemos que el dinero mueve el mundo. Las pocas regulaciones condujeron a una creciente competencia entre las farmacéuticas por la obtención de la mayor parte del mercado analgésico. Las empresas empezaron a cortejar a farmacéuticos, hospitales y médicos para que prescribieran sus productos indiscriminadamente, e incluso empezaron a promocionar estos medicamentos televisivamente. La población acudía a sus médicos para solicitar la prescripción de la droga que había visto en la televisión. Todo esto se vio y se ve agravado por un sistema sanitario eminentemente privado basado en los seguros. A diferencia de los países europeos, Estados Unidos no cuenta con atención médica universal pagada que es solventada por los impuestos. Los estadounidenses deben obtener sus propios seguros, pero parece que tener un seguro médico privado en Estados Unidos tampoco te salva de la ruina.
según lo que indican los medios de comunicación estadounidenses. Las empresas farmacéuticas aparecen, por tanto, como las principales responsables de la primera ola de la epidemia de opioides a finales del siglo XX. Estas empresas aseguraron a la comunidad médica que los pacientes no desarrollarían ninguna dependencia a sus analgésicos opiáceos. De este modo, cuando finalmente se descubrió, o mejor dicho, no se pudo ocultar la verdadera naturaleza dañina de los opioides, muchos de ellos ya estaban siendo mal utilizados por muchas personas. Así que las empresas farmacéuticas han sido señaladas y llevadas a los tribunales de Estados Unidos al ser considerada una amenaza creciente para la salud pública. Noticias como esta la hemos visto en distintos medios de comunicación. Una farmacéutica paga 270 millones en la primera demanda por la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Un juez ordena a Johnson & Johnson pagar 515 millones por su papel en la crisis de los opioides en Estados Unidos. La justicia estadounidense imputa por primera vez a un distribuidor por la crisis de opioides. En un principio se pensó que reduciendo el número de recetas de opioides y aplicando sanciones por administración excesiva, el problema se resolvería. Los reguladores federales de Estados Unidos han introducido límites de casi el 25% de las prescripciones y se han reducido las cuotas de producción de estos medicamentos. Aunque estas políticas han disminuido los suministros médicos, las tasas de consumo y mortalidad han seguido aumentando. Los consumidores adictos al fentanilo, tras ver reducido el suministro de opioides legales, comenzaron a buscar opciones fuera del sistema sanitario, en los mercados ilegales. Esto fomentó el aumento del consumo de opioides alternativos más baratos como el fentanilo. Estas sustancias pueden ser producidas por empresas farmacéuticas siendo recetadas estrictamente a pacientes con dolores crónicos, a personas que tienen un alto nivel de tolerancia a los opioides. Sin embargo, en su mayoría el fentanilo se produce de forma económica en laboratorios clandestinos, principalmente en China y México. Actualmente se estima que más de 2 millones de estadounidenses son adictos a los opioides, en un país con el mayor número de muertes relacionadas con la droga por cada millón de ciudadanos. Las defunciones provocadas por sobredosis se han multiplicado desde el principio del siglo hasta convertirse en una principal causa de muerte, superando a las producidas por los accidentes de tráfico o armas de fuego. Muchos de los problemas de salud en Estados Unidos y de las muertes relacionadas con el fentanilo no están causadas por el uso directo de opioides, sino por enfermedades colaterales que aparecen por su consumo. En el caso de la heroína, por ejemplo, y otras drogas inyectables, las jeringas contaminadas contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas de la sangre como la hepatitis o el VIH. Además, los opioides también tienen un impacto en la salud de los recién nacidos. El consumo durante los meses de embarazo afecta a muchos niños con el llamado síndrome de abstinencia neonatal. En cuanto a la amenaza que los opioides suponen para la seguridad de Estados Unidos, es importante recordar que al uso y consumo de opiáceos recetados hay que añadirles otras sustancias ilegales que suelen proceder de mercados clandestinos de origen extranjero, mexicano o chino. Según el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Aplicación de la Ley, hasta el 94% de la heroína que consumen en Estados Unidos procede de México. En el caso de México, el país aumentó su producción ilegal hasta convertirse en el segundo productor mundial del mercado ilícito. Las zonas de producción más importantes se encuentran en la costa del Pacífico mexicano, en Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Pero más allá de los aspectos sanitarios de la crisis que está provocando el fentanilo, hay que tener en cuenta que el consumo de drogas es una cuestión social con indicaciones multidimensionales. Factores como el empleo, la vivienda o la salud mental inciden significativamente en la relación que las personas pueden tener o no con las drogas. Por tanto, es crucial considerar los factores socioeconómicos de la crisis de opioides para entender cómo, dónde y por qué se producen este tipo de comportamientos. El American Journal señala la variación y dispersión geográfica de la epidemia de opioides.
Las zonas en las cuales tienden a concentrarse un mayor número de obreros y empleados en servicios tienen las tasas más altas de adictos al fentanilo. Se ha comprobado así que la pobreza está estadísticamente relacionada con el consumo de drogas en determinados barrios de Estados Unidos. En aquellos lugares donde al menos un tercio de la población vive en situación de pobreza, las probabilidades de consumir heroína o fentanilo son un 52% mayor. La crisis económica del 2008 y sus efectos colaterales han hecho que algunas comunidades sean aún más vulnerables a las drogas opioides. Según la Comisión Global de Políticas de Drogas, aunque la adicción a los opioides sigue teniendo un mayor impacto en las personas más pobres, la epidemia afecta principalmente a las personas que han sufrido las consecuencias de la crisis, la clase trabajadora y los individuos que han dejado de ser clase media o que aspiraban a ser parte de la clase media. La angustia psicológica causada por la inestabilidad económica generan en miles de personas trastornos como el abuso de sustancias que pueden derivar en adicción y sobredosis. Esto demuestra que los opioides no son solo una cuestión de dolor físico, sino también de salud mental, ya que pueden utilizarse como una forma de escapar del dolor emocional. Por lo tanto, la adicción al fentanilo sí discrimina en función de las líneas socioeconómicas, amigos. Hasta la próxima.